Conecta más secundaria Matemáticas 1. A continuación te explicaré cómo se resuelve la secuencia 10. Lección 33, 34 y 35, de la página 80 a la página 85. Secuencia 10. Datos estadísticos primera parte. Lección 33. Tiempo frente al televisor. Actividad 1. En la tabla se muestra el tiempo diario que ven televisión los integrantes de 3 familias. Analiza los datos y argumenta, ¿qué familia consideras que ve más televisión? En la familia A, Francisco ve la televisión por 70 minutos, Rosalía por 90 minutos, Julia 150 minutos y Matías 150 minutos. En total los 4 integrantes ven la televisión 460 minutos al día. En la familia B, entre los 5 integrantes ven la televisión 580 minutos al día. En la familia C, entre los 7 integrantes ven la televisión 800 minutos al día. Como primera observación, la familia C es la familia que ve más tiempo la televisión. Pero el número total de integrantes de cada familia no es el mismo, entonces para tener una comparación exacta. ¿Qué queremos decir tener una comparación exacta? Tener un fundamento matemático que dé validez a nuestra comparación. Entonces, para tener una comparación exacta, dividimos el total de minutos de toda la familia entre el número de integrantes de cada familia. La familia que ve más televisión es la familia B, con un promedio de 116 minutos. Actividad 2. Para resolver el problema anterior, algunos alumnos calcularon una medida de tiempo representativo de cada familia. Completa la tabla anotando las medidas de tiempo que calculó cada alumno. Matías usa el dato que más se repite en cada familia. En la familia A, 150 minutos es el dato que más se repite. En la familia B, 140 minutos es el dato que más se repite. Y en la familia C, 70 minutos es el dato que más se repite. Teresa suma los datos en cada familia y divide el resultado entre el número de datos. En el libro que utilicé marca que la familia A obtuvo 116 minutos, pero el resultado correcto es 115 minutos. La familia B obtuvo 116 minutos, y la familia C obtuvo 14.28 minutos. Daniel ordena de mayor a menor los datos y elige el que quede en medio. Si quedan 2 datos en medio, se suman y se divide el resultado entre 2. En la familia A, ya está el resultado igual a 80 minutos, pero vamos a corroborar que no se hayan equivocado. Ordenamos los datos de los 4 integrantes, en medio se encuentran 150 y 90 minutos. La suma es 240, y entre de 2 es igual a 120 minutos. La respuesta de 80 minutos es errónea, la correcta es 120 minutos. En la familia B, la respuesta es 140 minutos. En la familia C, la respuesta es 70 minutos. Inciso A. Explica qué familia ve más televisión según cada uno de estos alumnos y con quién estás de acuerdo o en desacuerdo. Podemos observar que no se puede estar de acuerdo con Matías ni con Daniel, porque con esos datos no se tiene un cálculo exacto. Teresa sí hizo el cálculo de forma correcta. Un conjunto de datos numéricos tiene distintos valores representativos, como los siguientes. La media aritmética o promedio se obtiene al sumar los datos y dividir el resultado entre la cantidad de estos. La mediana es el valor de en medio cuando los datos están ordenados. Si hay 2 valores centrales, se obtiene la media de ambos para calcular la mediana. La moda es el dato que más veces se repite, es decir, el de mayor frecuencia. Actividad 3. En el mapa se muestra el tiempo promedio diario que ven televisión los ciudadanos de 15 países. Inciso A. Calcula la media aritmética, la mediana y la moda de los datos. Iniciaremos ordenando los datos de menor a mayor. Suecia 153 minutos. China 157 minutos, Corea del Sur 196 minutos, Países Bajos 200, Australia 204. Reino Unido 220, Francia 221, Alemania 221, Brasil 224, España 239, Rusia 239, Polonia 260.
Italia 262, Japón 264 y Estados Unidos 282 minutos. Para calcular la media aritmética, iniciamos sumando todos los datos, nos da un total de 3.342 minutos. Como son 15 datos, dividimos la suma total entre de 15, la media aritmética es 222.8 minutos. Para calcular la mediana, ubicamos el dato que se encuentra en medio de los datos ordenados, la mediana es 221. Para calcular la moda, ubicamos el dato que más se repita. Como hay dos pares de datos que se repiten en la misma cantidad, la moda quedaría 221 y 239, es decir que es bimodal. Inciso B. ¿Qué países ven mucha o poca televisión de acuerdo con esos parámetros, es decir, se alejan mucho de la media, moda y la mediana? Suecia, China, Corea del Sur, Italia, Japón, Estados Unidos. Actividad 4. Trabaja en grupo. Investiguen cuánto tiempo diario ve el televisor cada uno. Tenemos dos ejemplos de dos grupos de estudiantes de secundaria. Inciso A. Calculen la media, la mediana y la moda, y compárenlas con las de la actividad anterior. Iniciamos calculando la media, sumando cada grupo de datos, al dividir entre el número de datos nos da el valor de cada media. Para calcular la mediana ubicamos los datos que se encuentren en medio de todos los datos ordenados, sacamos la media del primer grupo porque son dos datos en medio. Para obtener la moda, ubicamos los datos que más se repitan. En el primer grupo de datos hay dos números que se repiten, 70 y 80, pero 80 se repite más veces, en el segundo grupo es bimodal. Inciso B. ¿Consideras que ven mucha o poca televisión comparado con esos 15 países? Estos dos grupos ven poca televisión comparado con los 15 países. Lección 34. Niveles de contaminación por ozono. Actividad 1. Analiza la información y responde. El índice metropolitano de la calidad del aire, con las siglas IMECA, mide, como su nombre lo indica, la calidad del aire a partir de la cantidad de ciertos contaminantes, por ejemplo, el ozono, en la atmósfera. En la tabla se muestra la calidad del aire con su rango, como buena, regular, mala, muy mala y extremadamente mala. Tenemos los siguientes datos de IMECA Ciudad de México del 1 de febrero de 2016. Con los horarios de las 7 horas a las 18 horas, en 5 regiones, el noroeste, noreste, centro, suroeste y sureste. Inciso A. Calcula los datos que faltan en la siguiente tabla. Valores representativos del IMECA entre las 7 horas y las 18 horas, Ciudad de México, 1 de febrero de 2016. Calcularemos la media, mediana y moda de las 5 zonas de la Ciudad de México. Iniciamos con la zona noroeste, ordenamos cuidadosamente los datos. Para calcular la media, sumamos todos los datos, nos da 1024. Ahora dividimos el resultado entre el número total de datos 12, igual a 85.3, con periodo en el 3. Para calcular la mediana, como son 12 datos, entonces habrá dos números en el centro, 78 y 83, sacamos la media de esos dos datos, la mediana es 80.5. Para calcular la moda, ubicamos los números que más veces se repita, la moda es 74. La siguiente zona es el noreste, ordenamos cuidadosamente los datos. Para calcular la media, iniciamos sumando todos los datos, el total es 1308, y dividimos entre el total de datos 12, la media es 109. Calculamos la mediana, ubicamos los datos centrales, es 110 y 110, la mediana es 110. Calculamos la moda, ubicamos el dato que se repita más veces, la moda es 110. La siguiente zona es el centro, ordenamos cuidadosamente los datos. Calculamos la media, iniciamos sumando todos los datos, nos da 1089, ahora dividimos el resultado entre el número total de datos 12, la media es 90.75. Para calcular la mediana, ubicamos los datos centrales, 87 y 88, sacamos la media de esos dos datos, la mediana es 87.5. Para calcular la moda, ubicamos el dato que más veces se repita, la moda es 80. La siguiente zona es el suroeste, ordenamos cuidadosamente los datos.
Para calcular la media, iniciamos sumando todos los datos, nos da 765, después dividimos entre el número total de datos 12, la media es 63.75. Para calcular la mediana, ubicamos los datos centrales, 47 y 51, sacamos la media de esos dos datos, la mediana es 49. Para calcular la moda, ubicamos el dato que más veces se repita, la moda es 40. La siguiente zona es el sureste, ordenamos cuidadosamente los datos. Para calcular la media, iniciamos sumando todos los datos, nos da 851, después dividimos entre el número total de datos 12, la media es 70.92. Para calcular la mediana, ubicamos los datos centrales, 67 y 70, sacamos la media de esos dos datos, la mediana es 68.5. Para calcular la moda, ubicamos el dato que se repita más veces, la moda es 61. Así quedaría resuelta la tabla. Inciso B. Ordena de mejor a peor calidad del aire, las 5 zonas de la tabla anterior. Considera los 3 valores representativos de cada una. El valor representativo que usaremos es la media, porque la media nos da el valor promedio de cada grupo de datos. Ordenando de mejor a peor calidad del aire, la mejor zona es el suroeste, le sigue la sureste, luego noroeste, centro y noreste. Inciso C. ¿Qué dato usarías, media, mediana o moda, si tuvieras que informar sobre la calidad del aire en las 5 zonas de la tabla anterior? El dato que se usa es la media, por ejemplo, cuando te dan un certificado de tus calificaciones, el dato que usan es el promedio. El promedio de tus calificaciones refleja matemáticamente tus conocimientos como estudiante del nivel en el que te encuentras. Inciso D. Imagina que los siguientes textos son 3 encabezados de periódicos. Anota debajo de cada uno, qué medida de tendencia central, media, mediana o moda, se utilizó en cada caso. Los 3 encabezados hablan sobre la zona suroeste, entonces analizamos las medidas de tendencia central de esa zona. Los encabezados quedarían, mediana, moda y media. Recuerda que a la media, mediana y moda se le conocen como medidas de tendencia central. No debes complicarte mucho con estos términos, para todo grupo de datos, si los ordenamos, de menor a mayor o mayor a menor, siempre podemos obtener un promedio de esos datos. También podemos ubicar qué datos se repiten, y cuál se repite más veces. Y la mediana solo es el número que se encuentra en medio de todos los datos ordenados. Si el número total de datos es par, solo sacamos el promedio de esos dos datos. Lección 35. Temperaturas máxima y mínima. Actividad 1. Analiza la información y haz lo que se pide. La gráfica muestra las temperaturas de un día en 5 ciudades de la República Mexicana. Ciudad de México, abreviado CDMX. A la hora 1, marca como temperatura 14 grados centígrados. A las 4 horas, 14 grados centígrados. A las 7 horas, 13 grados centígrados. A las 10 horas, 15 grados centígrados. A las 13 horas, 17 grados centígrados. A las 16 horas, 19 grados centígrados. A las 19 horas, 16 grados centígrados. A las 22 horas, 14 grados centígrados. Como la gráfica en tu libro no está graduada en milímetros o centímetros, y los puntos el libro los da, y da la impresión de estar ubicados con temperaturas diferentes, así que trataremos de aproximar lo mejor que se pueda. Unimos los puntos y así queda la gráfica de la Ciudad de México. La siguiente gráfica es de la ciudad de Saltillo. La siguiente gráfica es de la ciudad de Chihuahua. La siguiente gráfica es de la ciudad de Monterrey. La siguiente gráfica es de la ciudad de Veracruz. Así se muestran todas las gráficas juntas. Inciso A. Responde lo que se pide. ¿Qué ciudad estimas que tiene mayor rango en la variación de temperatura? El rango es la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño de un conjunto de datos numéricos, es decir, restar al número mayor el número menor. En la Ciudad de México, el valor más grande es 19 y el más pequeño es 13, entonces el rango es 6. En la ciudad de Saltillo, el valor más grande es 24 y el más pequeño es 14, entonces el rango es 10. En la ciudad de Chihuahua, el valor más grande es 30 y el más pequeño es 18, entonces el rango es 12.
En la ciudad de Monterrey, el valor más grande es 28 y el más pequeño es 21, entonces el rango es 7. En la ciudad de Veracruz, el valor más grande es 29 y el más pequeño es 25, entonces el rango es 4. La ciudad que tiene más rango es Chihuahua. ¿Y qué ciudad tiene un rango menor? La ciudad que tiene menor rango es Veracruz. Inciso B. Para comprobar tus respuestas, anota las temperaturas mínima y máxima de cada ciudad, y calcula los rangos respectivos. Anotamos las temperaturas que aproximamos anteriormente. Recuerda que pueden variar dependiendo a la apreciación y medición con regla. Así quedaría resuelta la tabla. Actividad 2. Anota los datos faltantes en la tabla, temperaturas, temperaturas medias y tangos de temperatura. Primero anotamos las temperaturas de cada ciudad que aproximamos y los rangos de cada ciudad. La media de la Ciudad de México es 15.25. La media de la Ciudad de Monterrey es 23.75. La media de la Ciudad de Saltillo es 17.875. La media de la Ciudad de Veracruz es 27. La media de la ciudad de Chihuahua es 23.25. Así quedaría resuelta la tabla de la actividad 2. Inciso A. Determina si las afirmaciones son falsas o verdaderas. Primera afirmación: la ciudad donde se registró la temperatura más alta es también la de mayor temperatura media. La temperatura más alta es 30 grados centígrados en la ciudad de Chihuahua. Y la ciudad con la temperatura media más alta es Monterrey con 23.75, la afirmación es falsa. Recuerda que aunque tus aproximaciones sean diferentes a las de tus compañeros, debe ser mínima y no afecta el resultado de la afirmación. Siguiente afirmación: las ciudades con rangos de temperatura similares tienen temperaturas medias similares. Esta afirmación es falsa. Siguiente afirmación: la ciudad con el rango de temperatura más pequeño es la que presenta menor variación de temperatura. La ciudad de Veracruz tiene el rango más pequeño. Esta afirmación es verdadera. Si observamos la gráfica de la Ciudad de México se puede apreciar el rango mayor a 5 grados. También en la gráfica de la ciudad de Saltillo. En la gráfica de la ciudad de Chihuahua. En la gráfica de la ciudad de Monterrey. Y la gráfica de la ciudad de Veracruz se aprecia casi lineal, porque el rango es pequeño. Taller de matemáticas. Actividad 1. Investiga las temperaturas máxima y mínima de un día en tu localidad durante 5 días consecutivos. Usa los datos para llenar la tabla. Como ejemplo usaremos las temperaturas registradas en mi zona, tomadas el 16 de noviembre al 20 de noviembre de 2022. Ahora calculamos la media y el rango de las temperaturas máxima y mínima del día 1. Del día 2, día 3, día 4 y día 5. Lo siguiente es calcular la media y el rango de las temperaturas mínimas de los 5 días. Después calcular la media y el rango de las temperaturas máximas de los 5 días. Ahora lo siguiente es calcular la media y rango de las medias de los 5 días. Por último se debe calcular la media y rango de los rangos de los 5 días. Así quedaría resuelta la tabla del ejemplo del taller de matemáticas.